Mi nombre es Wendy Dulcey. Yo le voy a poner sobre las nuevas formas de conflicto en la actualidad. Para hablar de conflicto también tenemos que hablar sobre conflicto, guerra, tensión, hegemonía y cooperación. Es una de las palabras clave que debemos de tomar en cuenta. El presente término de la guerra clásica debe de desaparecer, como Jackie lo plantea Mari Kaldor. Ella define los conflictos como nuevas guerras o nuevos conflictos bélicos, debido al giro que ha tenido la política exterior e internacional en las últimas décadas. El gran número de conflictos que se presentan en el ámbito de las relaciones internacionales tienen características muy diferentes, difícilmente encuadrables dentro de los arquetipos de los conflictos armados tradicionalmente o dentro de las guerras convencionales que han ocurrido a lo largo de la historia. Según la autora Kaldor, esta definición viene del resultado de un análisis de los conflictos de los años 80 y 90, en donde se desarrolló un nuevo tipo de violencia organizada, especialmente en África y Europa del Este. Este tipo de violencia lo califica como nueva guerra, utilizando el tema guerra para subrayar el carácter político de este tipo de violencia, de este nuevo tipo de violencia, aunque no estén claros los motivos políticos debido a la desaparición de los límites en la guerra. Está adquirido una gran importancia la presencia de grupos organizados ejercidos por grupos privados y sobre todo se fundamenta en las violaciones a gran escala de los derechos humanos, no solo por parte de los estados, sino también por grupos organizados políticamente. Los conflictos presentan características propias en la actualidad. La globalización y la internacionalización justamente son los matices que van llevando a este tipo de conflictos. Los conflictos que predominan son intraestatales, de carácter identitario, religioso, étnico. La violencia es completamente hacia los civiles, contra los civiles. La forma de financiación, bueno, es una guerra de una nueva economía de guerra como tal. Existe una fragmentación y una multiplicidad de actores dentro de este tipo de conflictos, dentro de los conflictos. Hoy en día no solamente los conflictos se dan en el Estado como tal. Los conflictos son locales, civiles y en su mayoría pasan a ser transnacionales, y cual implica justamente a través de esta interdependencia compleja que tenemos hoy en día, que hay una presencia internacional como tal que dé respuesta, apoye o ayude a los grupos que se encuentran en conflicto o a las personas que sufren las consecuencias de dicho conflicto. Dentro de estas organizaciones tenemos las ONG, las instituciones internacionales, la ACNUR, la UNICEF, la ONU. Ellos dan una respuesta a este tipo de conflictos, pero no están dentro de las competencias para finalizar un conflicto, no tienen la competencia como tal. Por consiguiente, vamos a definir qué es un conflicto. Bueno, según la autora Esther Babé, un conflicto es una situación en la que los actores tienen intereses incompatibles, que los llevan a oponerse, bien sea por la posición de bienes escasos o por la realización de valores incompatibles, llegando incluso a la fuerza. En concordancia con esto, los conflictos pueden haber conflictos sin violencia, pero no violencia sin conflicto. ¿Cuál es? También ella nos presenta otra conceptualización de los conflictos. Él dice que es una situación social en la que mínimo dos partes se esfuerzan por adquirir un recurso disponible, pero escaso. Esto genera una tensión, que es una de las palabras también que debemos de tomar en cuenta, debido a que la tensión se tiene que entender como una situación de discrepancia entre dos o más variables que a menudo instigan justamente un conflicto. Clausewitz nos dice que la tensión debe ser concebida, por supuesto, por diferentes grados de intensidad, ¿sí? Estos grados de intensidad, ¿qué quiere decir? Que esto tomar una medida durante un estado de tensión es más eficaz que tomarla dentro de un estado de equilibrio. En este orden de ideas, el mundo globalizado, según Zygmunt Bauman, en tiempos líquidos, él dice que hay un proceso de transformación donde la estructura sólida que se tenía de la guerra, de los conflictos, pasó a ser líquida, pero no solamente de la guerra. Él plantea que toda la sociedad, toda la comunidad, todo el mundo globalizado es un mundo líquido como tal, es decir, que no existe una estructura, pero tampoco existe una estructura para resolver los problemas que se van dando justamente en la humanidad para dar una respuesta. No hay una respuesta, sino que así como inicia un conflicto, este conflicto puede desaparecer, o así como existe
algún tipo de teoría, estas también pueden desaparecer justamente por el momento desacelerado que llevamos nosotros en la actualidad. En los Simon Bauman nos plantea en Tiempos Líquidos también que todo esto nos ha dado un tema de incertidumbre en la humanidad. Estamos en una época de incertidumbre donde el miedo es lo que arraiga más o menos al ser humano como tal. Es una de las principales preocupaciones. Pero otra más es el tema de la seguridad. Los estados están más preocupados por su seguridad que por cualquier otra situación que llegue y que se plantee, ¿sí? En este momento, por eso es que llegue y que se plantea dentro de las organizaciones internacionales, podemos decir que se plantea el tema de la anarquía como tal. ¿En qué sentido? En que en las relaciones internacionales se carece de un gobierno autoritario capaz de promulgar, regir y hacer cumplir leyes o reglas conductuales. El concepto de hegemonía está muy, hoy en día es muy novedoso, debido a que la hegemonía, según Robert Koenig, él dice que no puede haber cooperación sin hegemonía. Fíjense cómo vamos entrelazando ciertas conceptualizaciones con lo que estamos viendo como tal, ¿no? Robert Koenig nos dice que los regímenes internacionales que están establecidos bajo condiciones de hegemonía tienden a facilitar la cooperación, ya que se mitigan los costos, se mitiga la incertidumbre y se reducen los costos como tal, ¿sí? Para que el líder pueda negociar con todos los demás y así llegar a ciertas respuestas o grandes soluciones dentro de los posibles conflictos que se puedan presentar. Por otra parte, la UNICEF dice que los conflictos son cada vez menos mortíferos, menos violentos a escala global. Con mayor frecuencia se da más o menos en grupos nacionales, en lugar de que el actor sea el Estado. O sea, el Estado, como dice Tiempos Líquidos, está desapareciendo, está en una desaparición como tal, ¿no? Los homicidios son cada vez más frecuentes en algunas partes del mundo. También están en aumento los ataques por razones de género. Estos son nuevos conflictos que se están dando, ¿no? Pero las nuevas formas de conflicto que atacan directamente a la ciudadanía, tenemos los conflictos arraigados, que son conflictos profundamente de carácter interno, que se caracterizan por un ciclo de violencia netamente repetido, de lo cual tiene una incidencia a nivel institucional como individual. Tenemos la delincuencia organizada, la violencia urbana y la violencia doméstica. No obstante a esta, la violencia no se ha quedado allí. La violencia tiene sus ramificaciones. Hoy en día existen grupos internacionales de violencia, una violencia internacional como tal, que es muy difícil de controlar justamente porque tiene muchísimas ramificaciones, pero se manejan con un liderazgo como tal, es decir, ellos tienen a quien responder en el momento en que se está generando o en el momento de realizar o de desarrollar algún tipo de violencia o algún tipo de acto delictivo, ¿no? Tenemos el extremismo violento. El extremismo violento, para hablar de él, se debería hablar de un concepto que en realidad es bastante complejo, que es el concepto de terrorismo. Para hablar de terrorismo, el terrorismo mayormente lo definen los gobiernos, entonces no quiero profundizar en ello, pero sí es un tipo de violencia donde participan justamente en conflictos de alto nivel, digamos, puede ser un conflicto, una violencia política, donde hay atentados, mayormente vamos a llamarlo los atentados. Los atentados mortales que se dan, los atentados son netamente mortales, se dan en el Medio Oriente, África del Norte, África del Sur, en particular en Afganistán, Nigeria, Afganistán y Siria. Esos son los países que tienen más cifras de violencia. Las nuevas formas de conflictos nos han llevado a las nuevas tecnologías. Los avances tecnológicos, por supuesto, han traído apreciaciones positivas como negativas. Dentro de las negativas tenemos la inteligencia artificial, el manejo de drones para espionaje, guerra, el manejo de armas biológicas, ataques cibernéticos, haciendo más vulnerable cada día más a la humanidad, a los estados como tal, y estos ataques son cada día más anónimos. O sea, cada día hay mucho más ataques y es muy impredecible saber quiénes están detrás de todo ello, ¿no?
También tenemos dentro de las formas de conflicto las armas nucleares. Bueno, hoy en día hay una desaceleración de control armamentístico de todos aquellos acuerdos que se han llegado. Ya no hay un gran retroceso como tal. Ya por lo menos países como Corea del Norte, ellos están dejando de lado todo lo que ha sido los acuerdos con respecto a las armas nucleares. Según la Universidad de Uppsala, los conflictos armados se pueden clasificar en tres: en conflicto armado menor, en conflicto armado intermedio y las guerras. El conflicto armado menor, donde el número de muertes relacionadas con el enfrentamiento armado es menor a 1000 durante un año, es menor a 1000 durante el transcurso del conflicto. El conflicto intermedio, donde el número de muertes con el conflicto llegan a 1000, o sea, un número de 1000, pero en un año tiene que ser como característica menos de 1000, y están las guerras como tal. Las guerras, pues, lamentablemente, el número de muertes están relacionadas, nunca se va a saber a ciencia cierta cuántas personas mueren en un campo, en los campos donde se da el núcleo de la guerra, no se puede definir, pero también tenemos a un autor aquí que quisiera mencionar por último, que es el señor Michel Clerc, que él habla de las guerras de los recursos, la guerra de los recursos minerales, que son aquellos países que tienen más recursos minerales, justamente son atacados por otros países que no tienen tantos recursos. Es decir, existe una carencia, una necesidad de recursos, como los habíamos hablado anteriormente, dentro de las conceptualizaciones. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Cindy Berti y voy a exponer un poco sobre el tablero negativo actualmente en las relaciones internacionales. Esto no es más que un concepto que se utiliza para referirse a una situación en la que hay una falta de estabilidad y una creciente tensión entre los países. Actualmente el mundo se enfrenta a una serie de desafíos y problemas que contribuyen a la creación de un tablero negativo en las relaciones internacionales. En la actualidad, el mundo se enfrenta a una serie de desafíos y problemas que están generando un tablero negativo, desde la pandemia por COVID-19 hasta la creciente rivalidad económica y las tensiones geopolíticas. Estos problemas están contribuyendo a la creación de una situación de inestabilidad y tensión. En este ensayo hemos podido analizar los factores claves que están contribuyendo a la creación del tablero negativo en las relaciones internacionales y las implicaciones que esto puede tener para el futuro. Las relaciones internacionales son una parte fundamental de la comunidad global y tienen un significado en la estabilidad y seguridad de todos los países. Sin embargo, en la actualidad se ha producido una serie de cambios que han creado el tablero negativo que afecta a la diplomacia internacional y la paz mundial. Los desafíos actuales incluyen la pandemia por COVID-19 y la intensificación de las tensiones entre las potencias mundiales, la creciente amenaza de conflictos regionales y otros problemas crónicos. La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto sin precedentes en la economía mundial y ha provocado pérdidas de millones de vidas humanas. Además, ha tenido un impacto significativo en la diplomacia internacional. Las restricciones de viajes y distanciamiento social han dificultado la capacidad de líderes mundiales para reunirse y discutir temas importantes. La pandemia intensificó entre países las tensiones, especialmente en lo que respecta al acceso a suministros médicos y la distribución equitativa de las vacunas. La competencia por los suministros médicos y la desigualdad en la distribución de vacunas ha exacerbado las divisiones y la desconfianza entre los países. Otro desafío importante en las relaciones internacionales actual es la intensificación de las tensiones entre las potencias mundiales. Estados Unidos, China, Rusia y Europa y otros actores claves han provocado un aumento en la retórica agresiva y la competencia geopolítica. La falta de confianza entre los líderes mundiales ha llevado a una mayor militarización y la posibilidad de un conflicto armado se ha vuelto cada vez más real. Por ejemplo, el aumento de tensiones entre Estados Unidos y China ha llevado a una intensificación de las actividades militares y ha aumentado el riesgo de un conflicto armado en la región. La creciente amenaza de conflictos regionales es otra preocupación importante en las relaciones internacionales actuales. Los conflictos de Medio Oriente, la crisis en Ucrania y las tensiones en el mar de China Meridional son solo algunos ejemplos de los conflictos regionales que amenazan la estabilidad mundial. La falta de voluntad o capacidad de las partes para llegar a un acuerdo pacífico ha aumentado el riesgo de un conflicto armado a gran escala. Estos conflictos también han desplazado a millones de personas, creando crisis humanitarias y sociales. Además de todos estos desafíos, hay otros problemas crónicos en las relaciones internacionales, como la desigualdad, la economía y la pobreza, en el cambio climático y la proliferación de armas nucleares. Estos problemas tienen un impacto negativo en la estabilidad y seguridad mundial, como lo dijimos en el anterior video que
posteamos. Para abordar estos desafíos es necesario que los líderes trabajen juntos, los líderes mundiales trabajen juntos. La intensificación de las tensiones entre potencias mundiales es otro factor que contribuye al tablero negativo de las relaciones internacionales. Las rivalidades entre Estados Unidos y China, Rusia y Europa y otros actores claves han provocado un aumento en la retórica agresiva y competencia geopolítica. La falta de confianza entre los líderes mundiales ha llevado a una mayor militarización y la posibilidad de un conflicto armado se ha vuelto cada vez más real. Por último, la creciente amenaza de conflictos regionales es otra preocupación importante en las relaciones internacionales. Las tensiones en Medio Oriente, la crisis en Ucrania y las tensiones en el mar de China Meridional son solo algunos de los conflictos regionales que están amenazando a la estabilidad mundial. Para abordar estos desafíos, es necesario que los líderes mundiales trabajen juntos para fomentar la cooperación internacional. Se necesitan medidas concretas para fortalecer la democracia, reducir las tensiones geopolíticas y fomentar la confianza mutua. Además, es necesario invertir en medidas preventivas para evitar conflictos regionales y fortalecer los mecanismos internacionales para la resolución pacífica de conflictos. En conclusión, el tablero negativo actual de las relaciones internacionales no es más que un problema complejo que requiere soluciones de gran alcance. La pandemia de COVID-19 ha intensificado las tensiones entre potencias mundiales y la creciente amenaza de conflictos son solo algunos de los problemas que enfrenta la comunidad internacional. Es necesario que los líderes mundiales trabajen juntos para abordar estos desafíos y fomentar la cooperación internacional, garantizando así la estabilidad y la seguridad mundial. Además, de estos desafíos hay otros problemas crónicos en las relaciones internacionales, como lo son la desigualdad económica y la pobreza, el cambio climático y la proliferación de armas nucleares. Estos problemas tienen un impacto negativo en la estabilidad y seguridad mundial y deben abordarse de manera urgente. Como bien sabemos, es un cúmulo de situaciones que están ocurriendo en la actualidad en las relaciones internacionales, lo que nos hacen o nos presentan un escenario bastante negativo de las mismas. Sin embargo, como sabemos, siempre mediante el ejercicio del poder y los tratados es posible un gran cambio, por ejemplo, en el tema de la guerra. Buenos días, mi nombre es Rommel Guzamana y soy estudiante de la especialización de Derecho y Política Internacional en la Universidad Central de Venezuela. Hoy les voy a hablar de las guerras híbridas o guerras no convencionales en la materia de política internacional dada por el profesor Carlos Luna. ¿Qué son las guerras híbridas? Las guerras híbridas son tácticas que son aplicadas en un estado determinado, que son estados que la aplican para polarizar a la población y que tienen un fin único, que es el control de la sociedad. Cabe destacar que las guerras híbridas no son como las guerras convencionales que un estado le declara la guerra a otro. Las guerras híbridas son para la hegemonía de una población a través del terrorismo, insurgencias, levantamientos, pero que tienen que tener el control militar, tienen que manejar la economía, tiene que haber autoritarismo, y eso se está aplicando en varios países, inclusive países que son sancionados, como lo es Rusia, como lo es Líbano, Siria, Irak, incluyendo a Venezuela. Ahora, las teorías de las guerras híbridas también comprenden de que son nuevas tecnologías que están avanzando para resurgir en la conquista de un estado o un país. No es nada novedoso, siempre se ha aplicado, como es el caso del novelista George Orwell de 1984, donde hablaba de un sinnúmero de estados totalitarios
y que eran sometidos pues, a través de la comunicación y que a través de las pantallas comunicaban a los ciudadanos de que la guerra traía la paz. Por lo tanto, manipulaban pues la mente de estos ciudadanos de lo que surge pues de un país totalitario para someter a la población. En Venezuela podemos dar ejemplo de una crisis, pues un conflicto que hay internamente y que no solamente es una guerra declarada a la población venezolana, que encausa a una guerra híbrida que se le está declarando objetivamente y que podemos ver que no solamente se le ha declarado la guerra pues, a este país, sino que ha sometido pues, durante muchísimo tiempo con la doctrina comunista, como también lo hacía Rusia, cuando conquistó después de la Segunda Guerra Mundial o derrotó a Alemania en la conquista doctrinal a Polonia. Venezuela incurre en lo mismo. Venezuela está aplicando una guerra no convencional, una guerra híbrida, donde crea los conflictos y donde también trae a colación otros estados a otros conflictos o que se meten en asuntos internos de este país o de un país o un estado. Entonces, creemos que la supremacía del poder militar converge para crear los conflictos. La autocracia es otro elemento fundamental que se emplea para desestabilizar la población venezolana. Podemos, por ejemplo, traer un ejemplo de crisis, como es el caso de un servicio público, por ejemplo, el servicio eléctrico, donde hay apagones constantes en un estado que maneja el Producto Interno Bruto per cápita, que es un país rico, que es un país económicamente sustentable, pero que también la economía es un factor para determinar el sometimiento de un país, como lo es Venezuela. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Para el estudio del caso nosotros no quisimos pararnos en un caso en específico, sino que quisimos hacer un vuelo rasante por los conflictos del mundo basado en la teoría que ya hemos expuesto o anteriormente han expuesto mis compañeros. Para dimensionar un poco la guerra o los conflictos que tenemos hoy. Nosotros tenemos en el mundo de conflictos nacionales intrafronteras entre dos o más estados, entre estados y células violentas como guerrillas, bandas o el narcotráfico, entre organizaciones internacionales y estados y otros grupos, etc. En el ámbito internacional, de las relaciones internacionales, tenemos características similares y singulares, difícilmente encuadrables en los arquetipos de los conflictos armados tradicionales o guerras convencionales que se han ocurrido a lo largo de la historia. Los conflictos presentan cada vez mayores características que han ocurrido o características propias de la actualidad de la globalización y la internalización del conflicto. Predominan los conflictos intraestatales de características identitarias, étnicas o religiosas, la violencia en contra de los civiles, la forma de financiación de la economía de la guerra, una fragmentación y multiplicidad de actores. Dichos conflictos son locales o podrían ser locales e internacionales y los civiles en su mayoría son quienes mantienen la mayor cantidad de las repercusiones. Lo cual implica, bueno, evidentemente que existe una presencia internacional para intentar frenarlas. Los actores, según el conflicto, pueden ser actores arraigados. Ahí tenemos, por ejemplo, en Medio Oriente, como las diferencias religiosas entre las etnias más importantes que tienen incluso control en algunos casos del Estado y en otros no, buscan tenerlo. La rivalidad entre chiitas, suníes y kurdos, por ejemplo, en Medio Oriente, hacen, digamos, poco probable que exista una paz perdurable en el área de Medio Oriente. La delincuencia organizada, violencia urbana y doméstica, el crimen organizado, la violencia entre las bandas varía mucho entre una región y otra, y Colombia, por ejemplo, y su lucha contra el narcotráfico y la guerrilla y grupos paramilitares que además se financian a través de la comercialización de droga en el mundo. Venezuela también hoy
tiene grupos irregulares, aunque de menor repercusión. Tenemos información de que la mayoría de ellos son de influencia internacional. Sin embargo, tenemos uno que sería el Tren de Aragua, de presencia internacional, pero que además cuyo trabajo principal es la exportación de delincuencia. Tenemos casos documentados en Perú, Ecuador y Brasil, donde el Tren de Aragua ha comercializado de alguna manera delincuentes para que otras bandas logren el control en sus áreas. Otro caso, por ejemplo, es el extremismo violento. La mayoría de los atentados mortales tienen hoy lugar en Medio Oriente, África del Norte y África subsahariana. Estos conflictos, aunque tribales en su fondo, te han tenido una connotación internacional de gran dimensión, en particular en Afganistán, Nigeria, Somalia y Siria. Sin embargo, hemos visto un aumento de estos casos en el corazón de Europa, por ejemplo, los ataques terroristas en Francia o en Austria, donde el principal móvil de los hechos ha sido diferencias religiosas entre, grupos que consideran que el modus vivendi europeo es antirreligioso según sus propios criterios. Las nuevas tecnologías, el uso de la inteligencia artificial está intensificando los ataques cibernéticos, físicos y biológicos a nivel mundial, haciéndolos además mucho más selectivos en la forma del ataque, pero incluso hasta a quienes beneficia y a quienes obstaculiza el camino en esos tiempos. China, Rusia y Estados Unidos lideran esta tecnología, aunque existen, por ejemplo, alianzas como la Alianza de los Cinco Ojos, donde están representados Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, que han firmado pactos de no agresión entre ellos mismos, es decir, que no existe el espionaje entre ellos mismos, pero que de alguna manera esto permite el compartir información de inteligencia sensible entre los países para poder tomar decisiones en el ámbito internacional. Como respuesta a esto, por ejemplo, el Ministerio de Exteriores de China ha rechazado abiertamente la existencia de este grupo, pero además ha amenazado con crear sus propias alianzas internacionales de inteligencia. Incluso China ha atacado la posición del Grupo de los Cinco Ojos en función de la guerra tecnológica, o mejor dicho, la competencia tecnológica que existe en el mundo, donde los mercados chinos de tecnología son preponderantes. Tal es el caso de Huawei, y el desarrollo de la tecnología 5G, pero además la puesta en funcionamiento de la tecnología Huawei en países tanto pertenecientes a la alianza o en estados de gran influencia para la alianza. Sin embargo, por ejemplo, la Alianza de los Cinco Ojos también ha sido importantísima en la guerra, en la invasión, rusa contra Ucrania, debido a que ha permitido documentar los crímenes de guerra rusos cometidos en territorio ucraniano. Por lo pronto es China quien ha emprendido una campaña directa en contra de la alianza y otros parte de los estados que la confrontan, aunque no se ha logrado tener constancia de confrontación entre la alianza o sus miembros y China en el terreno. Las armas nucleares hoy también son, parte del retroceso en los acuerdos del control armamentístico a nivel mundial, y a partir de allí los actores que tienen armas nucleares se ven envueltos cada vez más en conflictos en sus regiones. Por ejemplo, Israel se encuentra en alerta constante con los vaivenes de sus vecinos, Pakistán con importantes turbulencias internas, China con su conflicto en Taiwán, lo que ha permitido o lo que ha obligado a que Estados Unidos movilice submarinos nucleares a la isla de Guam, esto como un mensaje a Pekín de no dejar solo a Taiwán. Corea del Norte con sus cada vez mayores pruebas de armas nucleares sobre el mar territorial japonés o incluso sobre territorio japonés. El conflicto fronterizo y la competencia entre China e India, ya sea por los mercados económicos mundiales o por su frontera, también han puesto en relieve el uso de armas nucleares o la persuasión sobre las armas nucleares. Y ya este club lo completaría Rusia, quien ha amenazado con un tsunami nuclear a Londres o la estacionar armas nucleares en Bielorrusia. Uno de los ejemplos más simples sobre guerras híbridas, por ejemplo, según la retórica oficial en estos países, se encuentra en Venezuela y en Irán. Hay una constante guerra no convencional o hídrica y que se señala que el enemigo, utilizando bloqueos económicos provenientes de Estados Unidos y que se aplican en, por ejemplo, canales de televisión, es decir, la retórica es mediatizada a través de los canales de televisión del Estado, promocionándose la anarquía interna y la polarización. En ellos se señala el sabotaje, insurgencia de narcos, conflictos en territorio, razonamiento
almacenamiento eléctrico, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto como métodos para entorpecer áreas críticas, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, de respuesta entre estos dos países con respecto a Estados Unidos lo ha tenido, por ejemplo, Irán en el desarrollo de armas en su territorio e incluso en el programa de desarrollo de energía nuclear que, bueno, aunque no se ha probado que vaya a ser utilizado para crear armas nucleares, sí mantiene en alerta a la comunidad internacional, pero finalmente quizás un poco más adaptado a sus tiempos, encontramos por ejemplo cómo Irán amenaza con cerrar el estrecho de Hormuz o colocar armas en su mar territorial dentro del estrecho, lo que significaría bloquear de alguna manera el tránsito del 30% del petróleo que se comercializa a nivel global. Más allá de la violencia, estos conflictos son superados bajo esquemas ilícitos, económicos, legales y mediáticos. La pandemia, por ejemplo, ha intensificado las tensiones entre países, especialmente en lo que respecta al acceso a suministros médicos y a la distribución equitativa de las vacunas. Veíamos, por ejemplo, cómo China, Rusia y Estados Unidos o alianzas de países buscaban encontrar la vacuna contra el COVID y a partir de allí la competencia de los mercados internacionales por el acceso a la vacuna, que además se tradujo en utilizar mecanismos no convencionales para poder conseguir o suministrar vacunas a sus países. Para finalizar, la agenda negativa y las guerras hídricas son otro desafío importante en las relaciones internacionales actuales. La intensificación de las tensiones entre las potencias nucleares, las rivalidades entre Estados Unidos, China, Rusia y Europa y otros actores claves han provocado un aumento de la retórica agresiva y la competencia geopolítica. Creemos hoy que no hay forma, digamos, que nos encontremos con guerras convencionales como en el pasado, como hace 100, 200, 300 años. Nosotros creemos, o el mundo nos está diciendo que aparentemente la competencia y la guerra han emigrado a áreas más neurálgicas, de mayor influencia y lo que pareciera de menor repercusión traducido en vidas para los países que entran en conflicto, pero que definitivamente deterioran su calidad de vida. Muchísimas gracias por su tiempo, profe. Muchísimas gracias a mis compañeros por sus conocimientos y bueno, muchísimas gracias a todos. Un abrazo, esto ha sido todo por ahora. Feliz tarde.